Hazme un fa. Dámelo centrando. O sea, que yo quede centradito y que pues quede como así. Sí, pues centrado, ¿no? O sea, Ok, ahí. listo. Si quieres, tomo una foto y te... No es necesario. A ver, creo que puedo ver. Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de los alimentos fortificados y cómo estos alimentos... Nuestro proyecto se centra en estudiar cómo la estructura física de estos alimentos... Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de estos alimentos... Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de estos alimentos fortificados y cómo su estructura... Nuestro proyecto se centra en estudiar... Nuestro proyecto se centra... Nuestro proyecto se centra en estudiar... Dios. Nuestro proyecto se centra en... Nuestro proyecto... Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de estos alimentos fortificados y... Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de estos alimentos fortificados y en cómo su estructura influye en... Por Dios. Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de estos alimentos fortificados y en cómo su estructura influye dentro de la absorción. Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de estos alimentos fortificados y en cómo su estructura influye. Vení, si quieres te ayuda... Si quieres te pongo aquí el computador. Ok, a ver. Complicado. No sé si lo puedes poner un poco detrás de la cámara. ¿Arriba? Sí, algo como así, para que pueda ver esa parte. Bájala, ¿querés? Sí, un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Un poquito más. Ahí estará bien. Pero a ver, déjame ver si lo puedo... No. Es que creo que me toca pasar la Word y a ver si lo puedo acercar. Ok, ya. Claro, porque la letra está pequeñita ahí. Listo, ahí sí. Más abajo, más arriba. Más abajito, más abajito, más abajito.
Dale más. Un poquito más arriba. Ahí está bien. Listo, perfecto. Nuestro proyecto se centra en... Espérame, ¿cómo es la estructura? Nuestro proyecto se centra en... No, ¿sabes qué? Bájalo. Ponlo mejor al lado. Eso. Y acércalo un poquito más. Ahí, un poquito más al lado. Ahí está bien. Ya que... Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de los alimentos fortificados y cómo esta estructura influye en la absorción de nutrientes en el sistema gastrointestinal. Dios. Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de los alimentos fortificados y cómo esta estructura... Dios, ¿por qué? Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de los alimentos fortificados y cómo esta estructura influye en la absorción de nutrientes en el sistema gastrointestinal. Tío, palabra. Sí está grabando, ¿verdad? Ok. Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de los alimentos fortificados y cómo esta estructura influye en el... Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de los alimentos fortificados y cómo esta estructura influye en la absorción de nutrientes en el sistema gastro... ¿Por qué digo gastro? ¿Gastro? Es gastrointestinal, yo no sé por qué me da por decir gastro. Ya, esto es la vencida. Nuestro proyecto se centra en estudiar la estructura física de los alimentos fortificados y cómo esta estructura influye en la absorción de nutrientes en el sistema gastrointestinal. Y que hacerlo más despacio para que no... Gastrointestinal. Es que me toca rápido porque es que tenemos que hacerlo en 2 minutos y ya tienen como 1 minuto y medio cubierto. Uy, dale. Nuestro proyecto se centra en la estructura física de los alimentos fortificados y cómo esta estructura influye en la absorción de nutrientes en el sistema gastrointestinal. Listo. También podría... junto a esto abordamos cómo los factores físicos como las... Junto a esto abordamos cómo los factores físicos como la estructura o la forma de los alimentos afectan en la eficiencia de la absorción de nutrientes. Además, se podría explorar cómo estas modificaciones biofísicas pueden tener un impacto directo en la salud, como la mejora de la absorción de hierro y la reducción de la anemia sin depender en gran medida de reacciones químicas específicas. Listo, suficiente. Listo. Muchas gracias.